Hola chicos, hace unos meses grabé mi primer podcast. Que nadie os diga que ya hay suficientes podcasts, aunque sea verdad. Me sigue pareciendo una herramienta increíble para aplicar tu creatividad. Me parece una forma muy chula de expresarse y sobre todo de darte a conocer a ti, a tu empresa, a lo que sea. Entonces, como a mí me gusta mucho la dirección de cine, me pareció una buena forma para aplicar todos mis conocimientos y crear un proyecto desde cero. Entonces lo que vamos a hacer es ir paso a paso. Voy a explicar todo el proceso, cómo hice todo detalladamente. No es el podcast más profesional, pero tampoco el más principiante. Ojo, lo considero algo intermedio, pero de verdad puede grabarse con lo que tengáis. Que lo grabéis con menos medios no significa que sea peor, ¿vale? Lo importante es que si tenéis un proyecto, busquéis la manera de llevarlo a cabo y para eso estamos aquí. El primer punto que vamos a tocar en el vídeo es el tema. Me parece que es importante definir el tema de tu podcast porque es lo que va a definir toda la estructura del proyecto. Porque bueno, hay podcasts que no tienen un guión como tal, pueden tener un guión más libre o simplemente es algo mucho más conversacional. Yo tenía claro que mi tema iba a ser el arte, porque es lo que a mí me llena día a día, es de lo que me nutro en mi día a día, ya sea en el ámbito que sea, el cine, la música, etc. Entonces, una vez hemos definido el tema, tenemos que tener clara la idea original o el concepto del podcast. Tenemos que ver cómo vamos a representar eso en pantalla. Hablo desde mi experiencia porque el mío es un video podcast, ¿vale? Que complica por 1000 las cosas. Entonces, cuando me surgió la idea de este proyecto, la idea o el concepto del podcast era lo primero que yo tenía en la cabeza. Yo quería crear un set, ¿vale? Y poder controlarlo todo, desde la iluminación hasta la decoración. Y tenía muy claro cómo quería que fuese el ambiente, cálido y acogedor. Y por eso acudí a la vieja confiable. Vaya, esto parece un trabajo para la vieja confiable. Shotdeck. Para quien no sepa qué es Shotdeck, Shotdeck es una base de datos de imágenes y fotogramas de películas. En la web puedes crear tus propios tableros y buscar tus propias referencias visuales. Entonces, cuando te gusta un fotograma, puedes guardarlo y aparece toda la información de qué objetivo utilizaron para rodarlo, cuándo y cómo se rodó, qué tipo de iluminación usaron y infinidad de cosas más. Y si ese fotograma te gusta, puedes hacer una búsqueda de fotogramas similares para seguir obteniendo información o referencias visuales que a ti te gusten y que se adapten a tu proyecto. Fui guardando poco a poco todas las referencias que me gustaban y me di cuenta de que todas tenían algo en común. Luz cenital, luces prácticas, ambiente acogedor y cotidiano y nocturno, para simular conversaciones que se tienen con amigos a altas horas de la madrugada. Así que eso intenté crear básicamente. Después de plantear la idea o el concepto, vamos a pasar a la parte de la iluminación. Como iban a ser necesarias una luz cenital y luces prácticas, se me planteó el problema de que tenía que ir diseñando el set para ver cómo iba a ir encajando todo y que ningún elemento interfiriera en otro. Entonces, esto fue lo primero que hice. Como podéis ver, esto es el resultado de todas las ideas que había en mi cabeza, pero a mí me sirvió para tener más o menos todo ubicado en el set y entonces gracias a esto pude hacer un esquema de iluminación. Era algo muy básico y bueno, la aplicación no me dejaba reflejar al 100% lo que yo quería. Pero bueno, básicamente lo que yo quería era iluminar o simular la luz de una lámpara que viniese de arriba e iluminara pues las cabezas de los invitados. Entonces para ello usé un Octavox que estaba montado a un ceferino con una bandera que alquilé. De esta forma pudimos sostener todo el peso del foco para poder iluminar las cabezas de los invitados, la mesa y algunas partes del set. ¿Qué pasa con esta luz? Pues que era una luz muy agresiva, creaba unas sombras debajo de los ojos porque al final era una luz cenital. Entonces lo que hicimos fue utilizar luces de relleno laterales para iluminar un poco las caras y suavizar las sombras. Y por último las luces prácticas, que aparte de crear ambiente, rellenaban zonas oscuras del set y quedaban integradas en la escena. Otro detalle importante es que como queríamos simular que fuese de noche, teníamos un pedazo de ventanal lateral en el set que tuvimos que tapar con una tela negra de rodaje, que por cierto no os podéis imaginar, bueno, el que se dedique a esto sí, lo cara que es una tela negra.
Y el resultado respecto a iluminación pues es este. Como podéis ver, pues hay bastante diferencia con respecto al boceto original, pero bueno, esto es lo guay del proceso, ver cómo te vas adaptando y cómo van quedando las cosas conforme avanzas en el propio proceso. Pasamos al montaje del set y la decoración. El siguiente paso era decorar el set. Contábamos con una pared de fondo que era básicamente lo único que podíamos decorar, así que eso hicimos. Basándonos en el boceto inicial, hacían falta 2 estanterías, una mesa relativamente grande de salón y 2 sillas, y aparte infinidad de objetos decorativos. Para los muebles yo usé un pequeño truco. Existe una tienda que tiene un servicio de devoluciones ilimitadas, donde puedes comprar los muebles que te gusten, montarlos, probarlos durante un tiempo ilimitado y si no te gustan, pues puedes devolverlos cuando quieras. El caso es que después de una semana, que es lo que duró el rodaje, devolvimos los muebles y con ello el dinero íntegro. Este proceso lo repetimos también para el rodaje de mi anterior cortometraje 1000 yardas, del que os dejaré el enlace por aquí arriba. Y bueno, el resto de objetos básicamente son objetos de mi casa y de la casa de mis compañeros de equipo. Tú te vienes conmigo, tú también. Esto para mí, esto también, esto también, esto también. Como veis, todo el proceso es básicamente ir haciendo un puzzle. Todo va encajando poco a poco. Vamos a pasar ahora a la parte de material y equipo técnico. Chicos, realmente este programa, hablo de mi podcast, es un proyecto que es casi imposible realizarlo solo, por lo que uno de los primeros pasos fue contactar con mis 2 compañeros, comentarles la idea detalladamente y una vez que estuvieran dentro del barco, pues ya fui cuadrando todo con ellos. Ellos son Nick y Víctor, todos hicimos de todo, pero bueno, a Víctor le gusta más la parte de la decoración, así que se centró en ello y también hizo algunas labores de producción y de gestión de invitados. Y Nick se encargó más de la parte técnica, el cableado, el cacharreo y todo eso junto conmigo. Y esencial, chicos, estamos hablando de que vamos a crear un podcast. En este caso es un video podcast, pero lo que es esencial es el sonido. Si el sonido no estaba bien, de nada servía que se viera muy bonito. Para ello, utilizamos una opción intermedia con respecto al micro. Usamos 2 micros Shure MV7, que es este que estáis pudiendo ver aquí. Quizás para empezar no sea la opción más barata, pero tampoco es la más cara. La puñalada me la llevé igual, porque el presupuesto estaba ajustado. Pero si queréis que el audio se oiga bien, esta es muy buena opción. Además es súper fácil de utilizar, básicamente es plug and play, lo conectas y ya funciona. Y también tiene un panel táctil aquí delante para hacer algunos ajustes y una aplicación gratuita para ordenador, tablet, móvil, para poder hacer ajustes más avanzados. El mini trípode lo compré aparte y bueno, también fue un poco más caro de lo esperado. Como he dicho antes, Nick, mi otro compañero, me ayudó mucho en la parte técnica, a montar las luces y las cámaras. Y ahora, entrando un poco en esta parte, teníamos 3 cámaras. Una Blackmagic con un objetivo 18 milímetros para hacer que el plano general luciese increíble con toda la iluminación y todo ya puesto. Una Canon 90D para mi plano con un objetivo 50 milímetros y una Fuji X-T3 con otro 50 milímetros para el plano del invitado. Imaginaos cómo fue etalonar luego los capítulos. 3 trípodes y 2 portátiles donde íbamos capturando la pantalla de la cámara a través de un programa gratuito también que se llama OBS mediante conexiones HDMI y adaptadores varios. Entonces de esa manera luego en postproducción se haría una edición multicámara combinando los planos de esas 3 cámaras. Y ahora vamos a pasar a una parte o aspecto clave como es presupuesto y la financiación. Una vez explicada la idea original, el montaje, el equipo técnico usado, el tener compañeros y colaboradores, pues quizás muchos os estáis preguntando que de dónde ha salido el dinero para que este proyecto salga adelante. El dinero me lo dio el ayuntamiento de mi pueblo y también patrocinadores que fueron comercios locales de mi pueblo a cambio de publicidad en el podcast. Pero antes de todo esto y de poder conseguir el dinero, tienes que vender la idea. Entonces, antes de nada, lo que yo hice fue
un dossier. Ahí estaba reflejada la idea original, algunos invitados ya confirmados, ya había ideas de iluminación y también referencias visuales marcadas. Fue mucho más fácil vender la idea y el proyecto invitando a artistas locales y malagueños para promover así la propia cultura, y esto es lo que fue definitivo para que dieran luz verde al proyecto. Una vez que el área de cultura de mi pueblo nos dio el visto bueno, el presupuesto todavía no era suficiente. Así que se me ocurrió la idea y decidí vender el formato del programa a la televisión local de mi pueblo. Aceptaron también, nos dieron luz verde y ya teníamos el presupuesto completo. Posteriormente también, y para cubrir algunos gastos imprevistos y de última hora, se me ocurrió la idea que mencioné antes, los patrocinios con comercios locales. A cambio de una cantidad simbólica, cada comercio patrocinaría un capítulo, otorgándoles publicidad mediante la ubicación del comercio, a qué se dedican, qué producen, cuál es su producto. Entonces, conclusión, ahora sí que sí, con este dinero podíamos hacer el podcast tal y como se había planteado originalmente. Este dinero fue destinado a la compra y al alquiler de equipo técnico, al pago de mis compañeros y al mío, a un pequeño catering y a gastos varios. Creo que ha quedado un proyecto muy bonito gracias a la ayuda de mis compañeros Nick y Víctor y a la colaboración de todos los invitados que se prestaron para venir. Ellos fueron Víctor Salmerón, muchos lo conoceréis como Cinema Excelsior, Desmelenao, que es un cantante y artista malagueño, Paula Villegas, que es directora de arte para cine y televisión, Javier Pino, que se dedica a la creación de contenido, su canal de YouTube es Huerto Adictos, Álvaro Carrillo, que es un compañero y filmmaker malagueño también, Ana de Alba, que es directora, guionista y actriz, a Laurina, Lena Zafra, que es directora artística, y Esther, que podéis conocerla como Atrapa tu sueño. Ella es youtuber y creadora de contenido, a Laurina también. Chicos, sé que este proyecto en concreto era un proyecto ambicioso, pero de verdad, para grabar un podcast no hacen falta tantos recursos y puede hacerse con mucho menos. Pero tenía claro cómo lo quería desde el principio e intenté dar todos los pasos para que así fuera. Así que por aquí os dejo el enlace a los capítulos por si queréis echarle un vistazo. Chao.